aquí, Señor, a instruirnos, Padre Santo. Padre, que tu Santo Espíritu, Señor amado, abra nuestro entendimiento, que tu Santo Espíritu, Señor, haga nuestro cerebro, nuestro lóbulo frontal abierto, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos recibir esta enseñanza, Padre Santo, bendito Dios, y que todo lo que estemos aprendiendo, Señor, lo podamos impartir. Gracias. Padre, bendice la expositora, Señor, de esta noche, mi amada profeta y pastora, Señor, bendícela, que seas tú hablándonos. Recuerda de todo lo que estudió para impartirnos. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno de los que están aquí en esta noche, bendecimos su casa y la familia que representa, y le damos gracias al Señor por este tiempo. Amén y amén. Amén. Bueno, espero que hayan tenido una semana, bueno, ya tenemos más de 15 días, creo que no nos vemos, no nos oímos. Que el Señor haya estado ahí en medio de ustedes, estoy segura que sí. Y vamos a seguir hablando de lo que dijo o predicó el Señor sobre el carácter. Y estuvimos hablando que el carácter era lo que era modificable en nosotros, que nosotros nacíamos con un temperamento que era lo genético, lo que heredábamos, y el carácter y los hábitos conformaban la personalidad. Pero que lo que teníamos que tener claro era que el carácter era lo que era modificable. Y que para un hijo de Dios, principalmente, el carácter, nuestra medida de cómo debe ser ese carácter es el carácter de Jesucristo en nosotros. Y él habló de varios temas, ¿verdad? Nos habló de la humildad, de la mansedumbre, de ser amante de nuestros enemigos, de ser luz, de dejar la ira. Ahí fue donde terminamos, y ahora vamos a hablar de ser astutos como palomas e astutos, como serpientes, ahí hay un error, e inofensivos como palomas. Vamos a aprender qué es lo que Dios nos quiere decir con respecto a eso. Ay, no sé qué pasó. Un momentico. Gloria al Señor. Está bastante lento hoy.
ti mi vida es nada, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Bueno, como les dije, vamos a hablar de ser astutos como palomas e inofensivos, astutos como serpientes, inofensivos como palomas. Vamos a leer Mateo 10, del 16 al 25. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicios delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen cómo responder o decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persiguen en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que haya llegado a todas las ciudades de Israel. Los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a sus amos. Los alumnos deben permanecer a su maestro y los esclavos deben permanecer a su amo, y asimismo el amo de la casa me ha llamado príncipe de los demonios, y a los miembros de mi casa llamarán con nombres todavía peores. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, cómo el Señor nos está enfrentando a lo que vamos a vivir y a lo que nos va a tocar pasar cuando esté cerca la venida del Señor, aunque ya está cerca la venida del Señor. Pero cuando aún esté más cerca la venida del Señor, van a haber cosas que van a pasar, va a pasar a nuestra vida, y vamos a tener que tener un carácter ya desarrollado. Y por eso Él nos dice, la astucia de la serpiente está en la agudeza o en la habilidad para engañar o evitar el engaño, o para lograr artificiosamente cualquier fin. O sea, la serpiente es un animal que usa su astucia para defenderse, para no dejarse engañar. En los últimos tiempos, dice la palabra, que vendrán profetas falsos, falsos pastores, falsos ministros de Dios, que si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra y no tenemos un carácter desarrollado en el Señor, podemos ser engañados con facilidad. Muchas veces vemos que en la palabra dice que las señales seguirán a los hijos de Dios y que estamos llamados a hacer milagros. Pero en los últimos tiempos veremos hombres haciendo milagros, y que a través de esos milagros engañarán a muchos. Y que eso no va a significar que sean hombres de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo. Y la astucia tiene que ver con eso. O sea, yo no me puedo dejar engañar. Yo no puedo pretender que las cosas no van a pasar. Muchas veces vivimos como si eso que dice la palabra nunca pasara. ¿Cómo estamos educando a las generaciones que están? Si ya estas son las últimas generaciones, o la última generación es la de nuestros hijos, antes de la venida del Señor, porque muchas señales ya están dadas. ¿Cómo debemos nosotros criar a nuestros hijos? ¿Cómo nosotros los debemos enseñar si de pronto muchos de ellos van a estar enfrentados a esta situación? Muchos de ellos van a ser, expuestos
¿verdad? Y para eso nosotros necesitamos un carácter definido, que nada te mueva. Si tú te imaginas si una circunstancia de las que vivimos ahora hace muchas veces que nosotros dejemos de ir a la congregación, ¿a cuántos no les ha pasado que por vivir circunstancias en su vida se hayan alejado del Señor, no hayan ido más a la congregación o no sientan ganas de ir? ¿Usted se imagina que nos tocara vivir una situación de esta, donde lo que nos toca defender sea el nombre del Señor? Donde de pronto tu mismo familiar es el que te va a entregar. Donde ya no te queda de otra, ahí te vas a tener que definir, ¿eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios? Por eso todo este tiempo, Dios lo que nos ha traído es preparándonos para que nosotros seamos una iglesia gloriosa, una iglesia realmente empoderada, una iglesia que logre llegar a esa estatura. Yo creo que la exigencia de este tiempo de un hijo de Dios es mucho más grande, porque cada día te enfrentarás a cosas peores. Yo leía esta mañana que un juez en Cartagena se había negado a casar una pareja de homosexuales, de lesbianas. Y en estos momentos había sido denunciado por no defender los derechos, ¿verdad?, de esa persona. Un juez en Colombia está regido por la ley, aunque la Constitución dice, ¿verdad?, que es una nación protegida por Dios. Realmente es una nación que se rige por la ley y lo primordial es la ley y que hay libertad de cultos. Dentro de esa libertad de cultos, tú vas a encontrar inclusive gente que no va a creer en nada, porque eso se lo da la libertad de culto. Así como nosotros nos tienen que respetar que creamos en Jesucristo, habrá gente que tendrás que respetarle que no crean nada. Entonces, frente a esa situación, yo les pregunto, ¿qué harían ustedes siendo jueces de la República y que estén en la misma situación y que se presente alguien para casarse en el juzgado donde usted está y que usted tiene que fallar en derecho? ¿Qué haría? Yo le pregunto. Agradará a Dios más. Aunque eso lo más seguro es que te pueda costar el puesto. Por eso la palabra dice que aquel que ha tomado a Jesucristo como soldado, que no se enrede en los negocios de la vida. No, pero esa palabra no cabe ahí, porque esos no son los negocios de la vida. Estamos llamados a estar en posiciones de autoridad, y más en estos últimos tiempos. Y el ser juez de la República es posición de autoridad. Estamos llamados a conquistar los montes. Entonces, yo les pregunto, nuevamente, a ver qué piensan los demás. ¿O ustedes creen que él debe separar su vida personal, su creencia, de su cargo, de lo que él ejerce, de lo que él cree? Todos a la vez, juntos no. A ver, ¿quién me dice? Bueno, pastora. ¿Cómo? Cuando nosotros seguimos a Cristo, hay una convicción de lo que Él dice en su palabra. Ahora, hay una autoridad terrenal, pero por encima de la autoridad terrenal está la autoridad de Dios. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, nos tenemos que regir por esa autoridad, sabiendo que me cuesta el puesto, y no solamente el puesto. Negar a Cristo me puede costar la vida.
Entonces, si yo me paro en lo que dice la palabra y yo estoy convencida, sé que vienen unas consecuencias, pero yo debo actuar conforme lo que yo estoy diciendo, que creo en Él, que Él es el Señor de mi vida. Es mi manera de pensar. Oye, parece que una cosa es decirlo aquí y otra cosa es vivirlo ya. Porque varios jueces cristianos habrán casado ya personas. Y lo que pasa es que te salió a la luz. Que por eso, yo tengo que cumplir la ley. Ajá, pero y los que mataron el otro día, yo no lo vi el video porque a mí esos videos tan fuertes no me gustan, pero donde la gente, usted comentaba que la gente les pasaron una máquina por encima y los que matan esta es la decisión de cada quien. Puede acogerse a la ley de los hombres, pero si de verdad hay firmeza en el corazón, está creyendo que Dios le respalda, bueno, hay una decisión de cada uno. Sí, pero la pregunta es, ¿tú lo harías? Esa es la pregunta que está haciendo la pastora, porque no es que si estamos de acuerdo o no, la pregunta es si en un momento eso dado uno lo haría. Por lo Bueno, menos, de pronto, yo les especifico más. Siendo un juez de circuito, bueno, no, pues los jueces de circuito no casan, los jueces civiles municipales son los que casan. Que se gana en estos momentos, pon tú 9 millones de pesos, que no todo el mundo los gana. Que reciben 2 bonificaciones al año como de 6 millones de pesos. Que tiene prestaciones. Y que tienes 30 años de servicio, pero no has cumplido la edad. Ahora, el cura este, que ahora es periodista, que no es cura ni nada, estaba diciendo que él estaba en desacuerdo con el juez, porque Dios no hace excepción de personas, ¿sí? Y que él no rechaza a esos homosexuales, que tienen que casarlo, que la palabra dice que uno tiene que amar a todos, ¿verdad? Y esa será la excusa de muchos. Porque ahora ese es el tema del casamiento, pero se puede presentar inclusive en que a ti te toque contratarlo, por ejemplo. Que te toque convivir con ellos. Sí, o sea, la verdad que uno se va a exponer, y esto es una realidad. Y por ejemplo, en el colegio de las niñas, que es cristiano, ¿qué tal que se encuentren dos jóvenes besándose en un salón? ¿Sí? O sea, el colegio podrá retirarlo, podrá no aceptarlo después. O sea, eso va para allá y eso ahorita, espérate, ahorita va a suceder. Porque tú encuentras un niño y una niña besándose, le llama la atención, lo castigas y ya. Pero cuando se encuentren dos mujeres besándose, dos hombres besándose, eso va para allá. O sea, eso va a ser el conflicto más grande tú como rector. ¿Qué hacer? Porque eso va a salir a voz pública. O sea, porque cualquier cosa que él haga va a ser tildada de homofobia, ¿verdad? Y más si somos cristianos. Profeta, pero disculpe que me meta. La Biblia dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo todos. ¿Cómo hace ese hombre ahí si casa y viene Cristo y le dice, ay, ¿tú por qué casaste a esta persona si tú eres mi siervo? Si eso está mal delante de los ojos de Dios. Yo no sé cuál es la pregunta de Carmen, pero la pregunta de Carmen no es si, porque él lo tiene claro, la pregunta es, o sea, tú en ese caso, ¿qué harías? ¿Sí? Tú en ese caso, ¿qué harías? Porque todos sabemos la palabra, todos. Eso es como el que va a adulterar y sabe que no puede adulterar, pero adultera. ¿Sí? Ahora, aquí sabes que vas a enfrentarte a una situación que vas a perder tu trabajo, que por mucho que argumentes se te va a venir. O sea, más yo lo escuché a él en la radio, yo dije, ¿cómo es posible que este tipo se preste también a que lo entrevisten? Si saben que lo van a acribillar en Blue Radio, que Blue Radio, inclusive el que lo dirige es homosexual.
Y le dieron durísimo, durísimo, todos los periodistas ahí durísimo. O sea, yo no hubiese prestado para eso, porque sabía lo que le iban a decir. Entonces es lo mismo, ¿será que estamos preparados para enfrentar eso? Es la pregunta que creo que Carmen está haciendo, porque todos sabemos que no debería hacerse. La pregunta es que si estamos preparados para enfrentar eso. Es que mire, es más, les voy a dar otro caso. En la ciudad de Barranquilla, eso fue hace como 2 años, creo ya. Sí, porque no tenía mucho tiempo, o de pronto hasta más. El centro comercial El Portal del Prado encuentra a 2 homosexuales teniendo relaciones sexuales dentro de un baño. El vigilante los saca. El gerente del centro comercial hace que los saquen del este tipo interpone una tutela y en la tutela ordenan que de manera pública se le pida perdón a este hombre. Y tuvieron que hacer una ceremonia, ¿verdad? Para que el gerente pudiera pedirle al tipo perdón. Entonces yo pienso que ahí es donde más protagonismo debe tener la iglesia y más organizados debemos estar. El juez hablaba de algo que se llama objetores de conciencia. Los objetores de conciencia tiene que ver es con eso. Lo que te dicta lo que tú crees. Aunque la ley esté establecida, tú no puedes ir por encima de lo que tú crees, ¿verdad? De lo que te rige y rige tu vida. Los objetores de conciencia nacen más que todo en la parte militar. Cuando la gente iba a la guerra, era obligatorio el servicio militar y mandaban una cantidad de cristianos a pelear. Y ellos decían, no, pero yo no quiero llevar un fusil, yo no quiero que me maten, ni quiero matar a nadie, porque la palabra dice que no matarás. Pero hay cristianos matando en nombre de un país. Hay cristianos en el ejército, respaldados legalmente para cometer homicidio. Entonces nosotros tenemos que tener como claro hasta dónde, y de pronto son temas que ni siquiera nosotros nos hemos puesto como iglesia a desarrollar. ¿Qué pasa si aquí realmente se vuelve el servicio militar obligatorio como es? Porque supuestamente es obligatorio, pero eso no es no obligatorio nada, eso no se cumple. Usted se imagina uno mandando a un hijo de uno, es que ni siquiera que te lo vayan a matar, que él le toque matar a alguien. Creyendo en lo que uno le ha dicho toda la vida y en lo que tú has formado, en lo que te dice la palabra. ¿Verdad? Cuando muchas guerras son infundadas, muchas guerras no tienen sentido, muchas guerras no son ni siquiera sino por poder, por más nada. El que menos sabe realmente en qué consiste la guerra es el soldado raso que va a pelear. Porque casi todas las guerras tienen un objetivo y es la pelea del poder y el dinero. Un hijo de Dios, ¿cuál debe ser la posición de un hijo de Dios frente a eso? Por eso Dios nos dice, en este tiempo nosotros tenemos que ser más astutos y más organizados y tener más presencia como iglesia. Por eso es que Dios habla de una iglesia unida. Porque estos tiempos no van a ser fáciles. Y por eso nosotros no podemos criar hijos ahí mal parados. Por eso es que Dios te habla, o eres frío o eres caliente, pero tibio no le sirves. Porque el frío algún día se va a poder convertir. El caliente compartirá lo que tiene. Pero el tibio, mi hermano, el tibio ni para un lado ni para el otro. El tibio, por eso Dios tiene que vomitarlo, porque eso ni para un lado ni para el otro, y lo que empieza es a entorpecer lo que Dios va a hacer.
Entonces, nosotros a veces decimos que suena como muy dramática la cosa, pero sí tenemos que llegar hasta allá. No sabemos si nuestros hijos serán los próximos jueces, los próximos presidentes. ¿Hasta dónde tengo yo que hacer para congraciarme con la gente? ¿Hasta dónde tengo yo que vender lo que yo creo, lo que yo... Ya nosotros tenemos que ir viendo cómo van a ser los colegios de nosotros. Se ha hablado inclusive esta parte de la virtualidad precisamente por eso. Porque va a llegar un momento que nosotros ni siquiera vamos a poder mandar a nuestros hijos al colegio. Porque ya, o sea, ahí medio se paró la educación sexual que iban a meter en el colegio, pero ya eso iba directico a meter la idea a nuestros hijos totalmente equivocada. ¿Cómo uno va a permitir eso? Tenemos que tener todos esos conceptos claros, porque eso va a venir. Dios nos está advirtiendo. Por eso nos dice, sean astutos, vean lo que está sucediendo, formen lo que tienen que formar, crezcan al nivel que tienen que crecer. Yo hablaba con mi esposo y yo le decía, bueno, listo, porque nos explicaban un tema del crecimiento y ahí entendimos muchas cosas. Y entendimos por qué mucha gente el mismo Pablo le decía, no les puedo dar más porque son unos niños. Debiendo ser grandes, todavía son niños. Pero yo le decía a mi esposo, pero realmente llega uno a la conclusión que eso es de cada quien. O sea, yo tengo que querer crecer para poder enfrentar una situación de esa. Yo no sé lo que mismo decía el pastor, que tan bien esté parado. O sea, yo me preguntaba esta mañana cuando ya la noticia, ¿y ese juez sí sabe en qué se metió? Ese juez sí estará bien parado para sostener, porque lo que siempre decimos es, Dios hace algo. Yo te pregunto, ¿y si Dios no hace nada? Porque fíjate, Mochi, que ahí decía en la radio, una vieja que es de Blue Radio, decía, hombre, la verdad yo no sé por qué ese juez se fue a eso, porque ellos normalmente lo que hacen es que le da ese expediente o ese tema a otro juez, ¿sí? Hombre, hazme el favor tú, cásalos tú, yo estoy ocupado, yo estoy no sé qué cosa y se lo pasa, ¿sí? Hacen eso normalmente por debajo, porque se puede hacer, pero lo hacen así y lo casa otro. ¿Por qué él fue a enfrentar a la opinión pública así y de frente? O sea, la verdad que el man tenía que estar, o sea, convencido de lo que estaba haciendo, porque o convencido o nada convencido de lo que estaba haciendo, pero la verdad que el hombre se enfrentó en algo que todavía a la hora lo están investigando. No, Porque es que lo tienen que investigar y ahí tiene que salir una sentencia pronunciándose al respecto, porque estas mujeres no van a dejar eso así. De que ese cuento va para largo. Pero ahí yo pienso donde la iglesia se tiene que levantar también en apoyo, en estar organizado, en tener gente preparada en el tema, que ocurre en otros países, si en otros países se han dado esos casos. Pero pensamos que eso está tan lejos de llegar aquí y no está tan lejos. sí, yo lo que veo es que la iglesia, todos, ahí nos incluimos, me incluyo, y todos los que están aquí, la verdad vivimos en una burbuja, ¿no? Vamos a la iglesia, escuchamos la palabra, pero creemos que estas cosas nunca nos van a tocar. Y la verdad es que cada día más esa gente está más organizada y está peleando por sus derechos y tiene gente en todos lados. Esa gente que es el grupo ese de todas las letras y la izquierda también está totalmente organizada. Yo no soy ni derecha ni izquierda, pero la izquierda es cierto, la izquierda, la mayoría no creen en Dios. Hay gente que vota por la izquierda. No quiero hablar de política, porque no es momento de hablar de política, pero revise por quién va a votar, porque esa gente no cree en el Señor. Entonces, está eso, llega un político de esto a montarse y cuidadito que nos cierren hasta los colegios. Cuidadito. Sí, porque son cosas profundas.
Un tipo de eso te puede decir, bueno, ¿y por qué ellos no pagan impuestos? Vamos, que todo el mundo pague impuestos. La iglesia de nosotros no aguantaría que nosotros pagáramos impuestos, porque nosotros no recibimos ingresos para pagar impuestos. O sea, si realmente vamos ¿cuántas son esas iglesias pudientes? Más son las menos que no son pudientes, que las que son pudientes. Entonces, eso afectaría a la iglesia de una manera, y a veces no pensamos en esas cosas, sino en los que nos venden. No, que va a ser más que robe otro. Entonces lanzamos expresiones como esa de que ya esto vienen robando hace rato, que robe otro. Pero sí, estamos en tiempos bien difíciles y necesitamos prepararnos en temas como ese, la objeción de conciencia. En la iglesia debe haber gente preparada en todos esos temas, porque la verdad es que debemos ser inclusive una fuente de apoyo y de consulta para el que se para a enfrentarse. Hay gente que dice, todo esto va a pasar, hagamos lo que hagamos. Sí, es verdad. Usted haga lo que haga, hagamos lo que nosotros queramos hacer, oremos lo que nosotros, si queremos orar 24 horas, esto no va a dejar de pasar. Eso es una cosa, pero otra cosa es que la iglesia tiene que tener una posición. Y de eso nos habla la Biblia desde el principio hasta el fin. Aunque abunde la maldad, la posición de la iglesia es una, hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga, tenemos que tener una posición frente a esas situaciones. Hay mucha iglesia que ni siquiera está orando por eso, porque eso dice la Biblia que va a pasar. No, y yo que voy a hacer nada ahí, eso no lo puedo yo evitar, porque, ¿qué puedo hacer? No, la iglesia tiene que tener una posición. Y vamos a chocar con la gente, y la gente se nos va a levantar, y vamos a hacer los no deseados, los que nadie quiere, los juzgados, los vituperados, y el diablo más se nos va a levantar. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener un carácter definido, porque esto va a ser tenaz. Esto va a ser tenaz. Tenemos que darle mucha palabra a nuestros hijos, mucha. Mire, en todo tiempo, háblele a sus hijos y háblele claro y pelado. No se ponga a estar hablándole a sus hijos. Los niños de estos tiempos son niños entendidos en muchas cosas. Su parte espiritual, por lo general, como no está dañada como la de nosotros, es mucho más asequible recibir muchas cosas en el Señor. Y si usted desde ahora empieza a decirle que es diferente, que se rige por otras normas, y todo lo que usted le enseña ahora es lo que le va a ayudar a él a enfrentar. O sea, usted empieza a formar el carácter de Cristo en su hijo desde ya, desde ahora, para que cuando llegue esa situación, él pueda enfrentarse. No sé si alguien quiere decir algo más. ¿Quién quiere decir algo más? Paz. Diga. Buenas noches. Buenas noches. De pronto el caso que usted coloca, evidentemente en algún momento nos va a tocar a todos, pero es que hay unos que son un poco más comunes y que también transgreden la ley. Por ejemplo, yo tengo una empresa y hace 4 años yo tenía un gran proyecto. Cuando le digo 4 años, no 5, un gran proyecto. Y cuando ese proyecto le tocó tocar el área de alimentos y bebidas, nosotros solicitamos unos análisis microbiológicos y eso arrojó que en las cocinas de los hoteles y en los restaurantes habían coliformes en los alimentos, tanto que se les suministraban a los trabajadores, porque los trabajadores se alimentaban en el propio hotel, y lo que le ofrecían a los huéspedes. Y con toda esa información, a mí me tocó renunciar a ese proyecto, porque es un delito. Entonces, no solamente es en un caso extremo de tener que tomar una objeción de conciencia, pero ahí, ¿cuántas personas no se, siendo cristianos, se quedan en una... Pero tu posición era, si sigo, me toca mentir, ¿sí o no? Total, no, y no, de hecho,
digamos que había una junta directiva y había una gerencia, perdón. Y la gerencia tenía conocimiento y la presidencia no. Más sin embargo, como la gerencia era accionista, la presidencia no, pero entonces nosotros dimos a conocer el caso. Pero evidentemente, ¿qué me pidieron hacer? No, para continuar simplemente, pues tú puedes dejar tu posición en un acta, pero no podía decir absolutamente más nada. Entonces, yo no me podía quedar con ese cargo de conciencia sabiendo eso. O sea, a mí me tocó renunciar. Y no eran 2 pesos. Era algo muy bueno y a largo plazo que me daba mucha estabilidad. Y con 4 meses de embarazo de mi hija. Entonces, no siempre es, hay casos mucho más comunes. ¿Cuántos cristianos no se quedan en una empresa y acolitan una doble contabilidad o acolitan otras cosas? Que era lo que yo hacía la pregunta aquella vez sobre la mentira. Porque que hasta qué punto puede llegar a ser válida, porque miércoles es mi sustento y hasta dónde puedo yo aguantar allí. Entonces, por eso era la pregunta mía aquella vez. Entonces, eso era lo que quería compartir. Pero fíjate que tú la tuviste clara, porque hasta el día de hoy ahí está, Dios está sostenido. Amén. Amén. De pronto no con la misma cantidad de recursos, porque evidentemente sí, o sea, y de hecho era un grupo. Entonces, eso me afectó en muchas otras áreas. Pero digamos que eso es una de las preguntas que yo siempre me he hecho. Y de pronto pero fíjense que de todas maneras Dios premia, porque el presidente, a pesar de que también tenía las manos más amarradas que yo, porque el presidente dependía del salario del gerente, que es un accionista, él nos ha tenido en cuenta para otras cosas. Ya. Pero son situaciones, créanme, que son bien difíciles, supremamente difíciles. Claro que sí. Complicado. Sí. Pero es que ya va creciendo como tanto el carácter de Cristo en ti, que uno no lo puede hacer porque tampoco estarías tranquila ya. No podrías dormir, no podrías. No, eso es grave, o sea, que haya coliformes en el alimento, que cualquier cantidad de personas se lo están comiendo, y que, bueno, que digamos que uno, como se ha acostumbrado a comer en la calle, ha creado el organismo defensa, pero el día que no, y que eso pase a mayores. Claro. Yo pienso que Dios respalda. Claro. Y por ejemplo, en otros hoteles, cuando yo he estado y uno muestra eso, se alegran. Hombre, me mostraron una debilidad grande, pero hay otros que no, enseguida van tapando. Entonces, hay veces que tiene que primar otras cosas, porque eso también puede traer consecuencias a la vida de uno. Claro. Gracias, Paz, por escuchar. Bueno, vamos para el punto 7, vivir sin afán y sin ansiedad. Estamos en la era del microondas. Todo es para ayer. Todo lo queremos. La comida viene ya hecha, o nada más para que lo metas 10 minuticos ahí. Y eso ha creado que la sociedad esté todo el tiempo en un ritmo de ansiedad, de afán, de no descanso todo el tiempo. Nuestros trabajos son absorbentes. Todo tiene que ser en esa rapidez. Yo me acuerdo cuando tuve la oportunidad de vivir en otro país, a los niños pequeños, pequeñitos, bebés, toda la palabra que les decían siempre era, están agobiados, nacen agobiados. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo le digo yo a un niño de 3 meses que está agobiado? Y todo era, no, cuidado, porque el niño se agobia. Y es uno de los países con más alto índice de depresión. Y un país que hace parte de la Comunidad Europea. ¿Por qué? Porque en vez de decirle cosas positivas a un niño, empezamos a crear desde muy temprano ese tipo de ideas y ese tipo de cosas que
que no nos van a ayudar en nada. El afán se puede definir desde el deseo intenso que mueve a hacer una cosa, o empeño o interés que se pone en una cosa, pero que no lleva consigo quietud o calma, sino congoja o desasosiego. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sude, se sienta inquieto, tenso, tenga palpitaciones y puede hacer una reacción normal al estrés. O sea, una persona afanada, usted no ve que hay gente que no se puede quedar quieta. Usted está hablando y mueve las manos, mueve la cabeza, mueve el pie. Hay gente que las 24 horas hasta dormidos se mueven. Y muchas veces eso es espiritual. Hay tanto en nuestro interior que no nos detenemos a estar quietos. Inclusive cuando vamos a la presencia del Señor. Vamos a la presencia del Señor con el mismo afán. Y con el mismo afán nos levantamos de la presencia del Señor. No hay un momento de reposo donde podamos escuchar la voz de Dios. Y tenemos que parar eso. No estamos... yo conocí un pastor que él estuvo ministrando el último día de restitución y restauración, el pastor César Aybar. Y había una cosa que yo le decía a mi esposo, inclusive una vez hablando con él, le decía que a mí me ministraba mucho de su vida y era la paz que ese varón tenía. Podía venir, ahí en Barranquilla para Cristo se vivieron múltiples situaciones, desde que le robaron plata, ahí hubo de todo. Y este hombre nunca perdió la calma. Él siempre se mantuvo en esa paz y yo decía, tremendo poder llegar a ese nivel, poder ministrarle eso a otras personas, que en un momento donde nosotros podamos ser ese ejemplo, ese que, oye, yo quiero eso que esa persona tiene. Poder respirar esa paz, que otros nos vean y quieran eso. A veces relacionamos el afán con el no tener cosas. Sobre todo que uno de los versículos más populares que te habla del afán es cuando Dios te dice que los pajaritos no trabajan ni hilan y tienen plumajes hermosos y que Salomón se visten mejor de lo que se vistió Salomón. Pero no necesariamente el hecho de no tener necesidad físicas no es lo que a veces no te lleva a no tener. Hay gente que tiene dinero o no tiene necesidades físicas o necesidades como las comunes que tenemos todos los días y aún así viven en afán. A mí hay una parte del versículo que les voy a leer. Mateo 6:25, que dice, Mateo 6:31. Dice, que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. A mí hay algo que me llama mucho la atención aquí, es cuando dice, esas cosas dominan el pensamiento. O sea, la ansiedad y el afán que tú tienes en tu vida, y muchas veces no es por una necesidad realmente física. A veces nos afanamos porque vemos que nuestros hijos no caminan en el Señor, porque vemos que nuestro esposo no camina en el Señor, porque vemos que nuestra mamá no camina en el Señor. O sea, hay muchas cosas que aún no han llegado a tu vida y que has permitido que hagan tanto nido en tu corazón y dominan tu vida.
dominan tu relación con Dios. Dice, el riesgo de la ansiedad es que puede llegar a ser crónico y se puede convertir en un trastorno, o sea, en una enfermedad. Tremendo. Tiene síntomas parecidos a los de un infarto. Una persona con afán puede sentir que le está dando un infarto, palpitaciones, sensaciones de ahogo, miedo a morirse, temblores. Tremendo. Mire, todo lo que usted puede sentir por no tener paz en su corazón. Mire, siempre va a haber algo que no vamos a tener. Siempre. Y siempre vamos a pasar. Dice la palabra es tan clara. Yo pienso que quien viene a Cristo no es engañado, porque la palabra te dice claro, en el mundo tú vas a tener aflicciones. Por eso no le podemos predicar a la gente diciendo, vengan acá, que su vida va a cambiar y no vas a tener problemas, porque eso es mentira. Tienes que decirle, vas a tener problemas, pero ya no vas a estar solo. Vas a tener en quién descansar. Eso es muy diferente. Entonces a veces le vendemos la idea a la gente que ser cristiano es lo más chévere, lo más espectacular. Pero eso no quiere decir que no vas a tener aflicciones. Aflicciones vas a tener hasta el día que partas de esta tierra. Porque la palabra del mismo Señor lo dijo. En esta tierra vas a tener aflicción. Pero ya Él venció. Entonces, si ya el final de la película ya nos lo contaron, ¿para qué nos afanamos? Eso es como que se ve el partido de fútbol por diferido. Y eso no lo he entendido nunca. Ya saben hasta quién ganó y quién perdió porque se lo están viendo por diferido, pero todavía están angustiados que el otro meta el gol. Oye, ya ese partido pasó. Y así somos nosotros en el Señor. Ya el partido que nosotros nos vimos ya pasó. Y Él se lo ganó todo con goleada en la cruz del Calvario. Ya no sé ni para qué nos afanamos, mi hermano. Yo no te digo que no nos vamos a echar la lloradita. Obvio. Claro, mi hermano. Y no va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero lo que sí te digo es que debemos entender, y cada día va en aumento, la enfermedad de los últimos tiempos. Una de las enfermedades de los últimos tiempos son los episodios o ataques de pánico. Yo he conocido varias personas que le dan ataques de pánico. Yo conocí una jovencita de 16 años que le daban ataques de pánico y no se podía mover. El ataque de pánico es cuando ocurre, cuando el sistema nervioso se siente bajo amenaza o peligro, pero es momentáneo. A diferencia de la ansiedad, que es permanente, imagínate cuánto de malo se le da la ansiedad. Hay gente que vive ansiosa todo el tiempo. Y eso no, lo vemos a veces cuando comemos desaforadamente, cuando no soportamos la presión de muchas cosas, cuando se empieza a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo empieza a reaccionar a todas esas cosas que estamos viviendo. Hay gente que se le sube la presión, se le sube el azúcar. ¡Ey! Tienes que detenerte a pensar qué está pasando. ¿Qué está pasando? Hay alguien que me decía algo que me llamó mucho la atención y me dijo, lo que pasa es que nosotros los cristianos por años hemos tratado la parte espiritual, la parte del cuerpo, pero no la parte del alma. Pero ahí yo me quedé como timbrada porque esa parte del alma la tratan a través de la psicología. Pero yo digo, si tenemos a Cristo y Cristo es la plenitud, hermano, nosotros tenemos que ser completos en Cristo, en cuerpo, en alma y en espíritu. Y si nosotros no estamos completos en cuerpo, en alma, en el espíritu, en el Señor, algo está pasando, pero en nosotros.
en nosotros. Él es el mejor psicólogo, Él es el mejor médico, Él es el mejor todo. Lo que pasa es que hay muchas cosas que a nosotros nos cuesta dejar. Y a veces nos hacemos los sordos. Y el Señor nos está hablando y nos hacemos los locos. Porque yo tengo que hacerme al Señor. Yo, porque si soy cristiana y sé, a veces hasta oramos mal, porque le decimos, Señor, toma control de la situación. ¿Y en qué momento el Señor no tomó el control? Se supone que el Señor tiene el control de tu vida. Desde el momento en que tú sigues al Señor, ya el control lo tiene el Señor. A menos que tú le quites el control al Señor. Pero el Señor nunca ha dejado el control. Y le oramos al Señor, Señor, toma el control que ya Él dejó el control. No, mi hermano, Él no ha dejado el control. Él siempre ha estado a cargo de la situación. Nosotros somos los que no creemos que Él está a cargo de la situación. Que no va a ser, que no es fácil. No, mi hermano, no es fácil. No es fácil, no es fácil, no es fácil, no es fácil. No es fácil. Vamos a recibir ataques directos. Y no uno, sino miles a la vez. Pero tenemos que hacer un análisis y volver a la pregunta, ¿qué haría Jesús? Nosotros no vimos un Jesús ansioso y era 100% hombre. Y fue perseguido, humillado, maltratado. Le decían hijo de Satanás. Y dice la palabra que a nosotros nos van a decir cosas peores. O sea que tenemos que estar preparados. Porque mucha gente se nos va a levantar y el mismo Satanás se levantará en contra tuya. Y ahí es donde nosotros no podemos, o sea, si vamos a sentir el remesón y si te va a tocar llorar, llora. Y si te va a tocar clamarle al Señor, clámale. Pero no puedes permitir que eso haga mella en tu vida. O sea, que eso tome el control, como dice, que eso domine tu pensamiento. No puede dominar tu pensamiento. Y ahí es donde nosotros a veces, o sea, perdemos el dominio de la situación. Y empezamos a sufrir de cosas que no vienen a nuestra vida porque sí. Está comprobado que el cáncer viene por cosas no sanadas. No en todos los casos, pero en muchos de los casos. Entonces, es tiempo que nosotros nos coloquemos una vez más frente al espejo y le empecemos a decir, Señor, yo estoy viviendo esto, yo estoy cargada con esto y no nos debe dar pena. Nosotros tenemos que ser sinceros con el Señor y decirle, yo estoy cansado, yo estoy cansada, yo no tengo fuerzas. Señor, ¿qué pasa? Háblame, muéstrame. Pero no pudimos vivir con una ansiedad permanente en nuestra vida. Hay cosas que se han vuelto un dominio en nuestra vida y que cuesta dejarlas. A veces nos pasa con la comida y la ansiedad la manejamos a través de la comida. Y muchas veces perdemos el control y se vuelve un dominio en nuestra vida, se vuelve una fortaleza. Tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y Dios empezará a mostrar. Pero sí es bueno que siempre estemos como en ese proceso de Señor, porque yo me afano tanto. Yo me acuerdo que mis hijos estaban chiquiticos y yo estaba pensando cuando fueran a la universidad y mi esposo se reía. Y me decía, tú estás loca, por si ni siquiera están en preescolar y ya tú estás pensando cuando vayan a la universidad. Hasta el día que le dije al Señor, Señor, en el nombre de Jesús yo descanso. Tú verás dónde los colocas, cómo los colocas, dónde los pones. Y hasta el día de hoy, ellos no les ha faltado nada y no les faltará. Porque debemos creer que es así. Hoy la oración de ellos es que ellos quieren que Dios les dé una beca. Yo digo, bueno, gloria a Dios. Y como la prima tuvo beca, mejor dicho, ellos hoy quieren ser como su prima. Pero yo le decía, Dios tiene control y Él va a hacer como sea. Él moverá para bendecir a sus hijos. Y de ahí nosotros tenemos que agarrarnos y creer. ¿Cuál es el límite? El cielo.
Para un hijo de Dios, el límite tiene que ser el cielo. Los límites nos los ponemos nosotros mismos. Y muchas veces hasta en ese afán dejamos de soñar. Entonces hablamos del negocito, de la casita. No, mi hermano, sueñen grande, que esa plata no es suya, esa plata es del Señor. El Señor si decide dársela, Él hará. Pero tenemos miedo a veces hasta de soñar. No, hombre, ¿yo para qué sueño eso si eso no se va a dar? No. Dejemos de estar afanados, dejemos de estar cansados. Entreguémosle todo al Señor y el Señor tomará control. Mire, yo me quedé aterrada hoy porque estoy pasando en una situación bien difícil en mi trabajo, que no me la veía venir. Y bueno, no me la veía venir porque uno se hace loco. Y yo ya me había mostrado algo y yo le comenté a mi esposo. Pero no sé, no pensé que iba a ser así tan grande. Y cuando la situación se presentó, hermano, me dio duro. Usted no se imagina lo que yo he llorado. Porque yo no me esperaba eso. Y bueno, esta tarde, estando yo en mi trabajo, le escribo una pastora de Panamá a mi esposo. Y le dice, pastor, estoy orando por su esposa, porque el Señor me mostró que tenía que orar por ella y rodearla en oración. Óyeme, una mujer que está tan lejos, el Señor la pone a que ore por mí. Yo decía, Señor, definitivamente tú eres tremendo. Él va a mover al que tenga que mover para bendecirte, para ayudarte en oración, para cubrirte. Yo a esta señora no le he dicho nada, yo tengo rato que no hablo con ella. Y mi esposo también, pero ella decía, el Señor me ha levantado a orar por su esposa. Sí, eso es tremendo. O sea, yo estoy viviendo mi situación aquí, pero Dios no me ha soltado. Ah, pastora, es que no es fácil. No, no es fácil, mi hermano, pero te digo, llora, pero camina. Yo no sé ni en qué va a terminar esto, le decía yo, Señor, pero tú saca la cara por mí porque no queda de otra. Pero hoy será en mi trabajo, mañana será en la iglesia, después será con los vecinos. Mil situaciones se nos pueden presentar. Pero tenemos que dejar de vivir con el afán, porque estamos siendo dominados, no por el Señor, sino por las circunstancias que vivimos, aún por lo que anhelamos y no vemos. A veces no le damos gracias al Señor por lo que tenemos, sino por lo que no tenemos. Tremendo. Muchas veces le damos gracias al Señor por lo que peleamos con el Señor por lo que no tenemos, pero no somos capaces de darle gracias al Señor por lo que tenemos. Denle gracias al Señor. Sea fiel en lo poco, que en lo mucho lo va a poner. Y no dejen de soñar. Siga soñando. Siga creyendo hasta lo último. ¿Qué Él hará? Ese fue el versículo que estuvimos leyendo. Vamos a hablar de la sujeción y la obediencia. Esto es un tema bien complicado, pero hermoso. Dice que la sujeción tiene que ver con cualquier cosa o medio que sujeta o atrae una cosa o una persona de modo que le impide moverse, caerse o separarse, infiere agarre o ligadura. Qué bonito que nosotros estemos agarrados y ligados al Señor. Mira esa foto. Uno cuando ve eso, estando desde tierra, uno lo ve tan hermoso, pero no sabe ni cuánto tiempo tuvieron que coordinar, ni cuánto tiempo tuvieron que practicar, ni cuánto tiempo tuvieron que sujetarse para decirle, tú te agarras a este, tú te agarras a este, tú te agarras a este, y hacer una cosa en orden. Si nosotros no tenemos una cabeza, estamos en desorden. Siempre, siempre en un lugar debe haber una cabeza. Por eso la cabeza del hogar es el hombre. Y hay mujeres que todavía están peleando con eso.
Mi hermano, yo el día que yo entendí eso, yo no me doy complique con eso. Empezando porque yo entendí, mi amor, el que más cuenta tiene que dar es él, no yo. Yo, ¿para qué quiero esa autoridad? Así como autoridad que te den, autoridad que Dios te va a decir, te va a pedir cuenta. Y no te compliques. Dios le dio la autoridad al varón, gloria a Dios. Aquí en mi casa hablamos, pero si no nos ponemos de acuerdo, la última palabra la tiene mi esposo. A mí eso no me da ni pena, ni me siento ofendida, ni me duele el corazón, ni me pongo a llorar, porque yo la tengo clara. Gracias a Dios, no, de pronto somos como que tan parecidos que no hemos llegado a un punto en que le toque tomar una decisión. Pero así es. No, yo me acuerdo que estábamos hablando de, creo que era el colegio de los niños. Yo estaba comentando algo. Y él me dijo, pero ya tú tomaste una decisión. Y yo le dije, no, mi amor, lo que tú digas. Aquí se hace lo que tú digas. Y mi esposo se quedó como tan en shock. Y me quedaba viendo. Y yo le decía, sí, lo que tú digas. Si tú me dices que ahí, si tú me dices que no. No hay ningún problema. Y dijo, no, mami, así como tú dices, así es. Y a veces las mujeres empezamos a pelear con la autoridad. Te digo algo, es diferente la sujeción a la obediencia. Una cosa es la sujeción y otra cosa es la obediencia. Mire que la sujeción es estar agarrado. Agarrado en el Señor. Es diferente el estar sujeto y al estar en obediencia. Son dos cosas distintas. No son dos cosas iguales. La sujeción, una persona puede ser obediente y no estar sujeta. En cambio, una persona sujeta es obediente. Son dos cosas distintas. Cuando usted se sujeta al Señor, usted está agarrado y ligado con el Señor. Y eso inmediatamente lo llevará a ser obediente. En cambio, una persona puede ser obediente, y eso lo vemos mucho. Obedece porque les toca, porque ese es su jefe, porque no le queda de otra, porque esa es la mamá y si no obedece, de pronto le pegan o lo castigan o pierde algo, pero no obedece con un convencimiento de que debe obedecer, sino porque le toca. Eso es una cosa. Pero cuando tú estás sujeto al Señor, tú estás ligado con Dios. Tú estás agarrado de Dios. Y eso te va a llevar enseguida a que tú obedezcas, a que tú no estés cuestionando, a que tú honres a tu pastor, a tus autoridades, a tu cobertura, a la palabra. A veces contendemos hasta con la misma palabra. La palabra te está diciendo algo y tú estás, no, pero es que yo pienso que no sé, que eso debe darse a veces. O de pronto un día, pero todo el tiempo no. Y empezamos y queremos cambiar la palabra que está escrita. Pero Dios no nos dice eso. Si la palabra dice eso, mi hermano, uno tiene que orar para decir, Señor, enséñame a ser sujeto a lo que tu palabra dice. A que yo no cuestione, a que yo entienda y haga. Pero a que no esté cuestionando. En Juan 4:31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús dijo, mi comida es la que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decéis vosotros? Aún falta 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con el que siega.
O sea, Dios te está hablando de que nos llamaron para algo específico. Unos segarán y otros cosecharán. Y el Señor le está diciendo, óyeme, o sea, Dios estaba claro, estos estaban pendientes que tenían que comer, pendientes del cuerpo, pendientes de estar, ¿cómo es? Alimentando simplemente la carne. Pero Jesús estaba claro, cuando tú estás alimentando el espíritu, a ti muchas veces ni hambre te va a dar. Hay gente que le cuesta años en el Señor y todavía le cuesta hacer un ayuno. O se inventan que ya los ayunos no son de Dios porque ya Jesús vino. Porque no hemos querido entender que necesitamos alimentar el espíritu, que no solo de pan vivir al hombre. Él estaba claro, a él no le interesaba en ese momento la comida física. Eso no quiere decir que a Jesús no le daba hambre. Ay, no, pastora, para que como era Jesús, él vivía solo en el espíritu. No, mi hermano. De pronto Buda pasó más hambre que Jesús. Pero eso no tiene nada, o sea, es Jesús, está diciendo ahí, óyeme, eso no es lo importante. Él estaba claro en ese momento. Yo no solamente me voy a alimentar de eso, sino de la voluntad de Dios. Yo tengo que estar claro que no me puedo ir de esta tierra sin que mi propósito se cumpla. Yo tengo que tener claro eso. Antes que yo me vaya a esta tierra, mi propósito se tiene que cumplir, porque si no, mi vida habrá sido perdida. O sea, no tiene sentido que yo venga a esta tierra y no cumpla el propósito de Dios. Y todavía hay gente que no sabe cuál es el propósito de Dios. Y Dios aquí le está diciendo tan claro, alza vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos de siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿De qué lado estás tú? ¿Estás sembrando o estás cosechando? O ni estás sembrando ni estás cosechando. Cuando tú estás sujeto, tu propósito se te ha revelado. Cuando tú estás sujeto, tu llamado es aclarado. Cuando tú estás sujeto, la palabra de Dios brincará a tus ojos. Una persona en desobediencia no podrá recibir palabra de Dios. Una persona que esté en desobediencia no puede tener autoridad para decirte a ti, Dios me dijo. La sujeción te lleva a tener revelación de la palabra. La sujeción te lleva a tener claro para dónde vas. Pero vemos mucha gente que se pone a decir, Dios me dijo, con una vida embolatada. Una vida no sujeta en Cristo. Una vida no de acuerdo a la palabra. No, mi hermano. Ahí estamos mal. Tenemos una iglesia abusando de la misericordia de Dios. Porque no nos queremos sujetar a lo que dice su palabra. A veces pensamos que es el pastor, no es el pastor. Váyase a la Biblia. Oye, yo voy a ver si eso que dice mi pastor es verdad. Voy a mirar a ver si eso que dice él es así. O si el pastor me está engañando. Pero tengo que ir a la palabra. Pero ni siquiera queremos estudiar la palabra. ¿Cómo me sujeto a algo que yo no conozco? Tú no vas a poder sujetarte nunca a un Dios que tú no conoces. Por eso es que hay tanta gente desobediente. Porque no conocemos a Dios. Menos vas a saber qué te toca hacer, qué no le agrada a Dios. A veces, cuando tú te empiezas a leer la Biblia, los ojos son abiertos y tú empiezas a decir, ande, yo que hacía esto. Y te empiezas a dar cuenta que cosas que tú hacías eran incorrectas delante de los ojos de Dios. Y de pronto delante del mundo no eran incorrectas, pero delante de los ojos de Dios son incorrectas. Pero tiene mucho que ver con que seamos capaces de sujetarnos al Señor. Qué bueno que nos podamos sujetar al Señor. Qué bueno que podamos entender que Dios tiene propósito.